Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo están? Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles. Lo vemos en 1 de Juan 3:20 que dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es increíble, es inconcebible para nuestras mentes finitas que Dios lo sepa todo, absolutamente todo. O sea, en este preciso momento, Dios sabe lo que todo ser humano en la tierra está pensando. Dios sabe cómo se mueve el viento en cada planeta del universo. Dios sabe dónde está cada molécula que Él creó en el universo. Dios conoce el movimiento de cada ser, de cada criatura, incluyendo los ángeles y los demonios. Esto es asombroso, esto es maravilloso. Y David, cuando él está alabando a Dios por su omnisciencia, lo dice en el Salmo 139, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente y Dios sabe el futuro. Pues aquí lo vemos, dice que la palabra que David va a decir, aún sin ni siquiera David saberla, ya Dios la conoce antes de que él la diga. Sabe cada intención, sabe cada pensamiento. Y esto no es todo. Al final del Salmo, David expresa: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pero lo interesante de la discusión acerca de la omnisciencia de Dios es que hay algunos que tratan de argumentar y atacar que Dios no sabe o no conoce el futuro. Dicen que sí, o sea, que Dios conoce el pasado, sabe el pasado y el presente, pero que no conoce el futuro, porque el futuro no es algo real, es algo posible. Y el problema con esto es de que, bueno, existen muchos textos en toda la Biblia que afirman que Dios no solamente sabe el presente y el pasado, sino que también sabe su futuro y sus posibilidades. Acabamos de leer un texto donde dice que Dios sabe el futuro. Y también tenemos muchísimas profecías en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos informan de que Dios sabe y conoce el futuro. Por ejemplo, el libro de Isaías. Ahí Dios está profetizando que Cristo iba a ser crucificado y cómo iba a ser crucificado. Y Pedro, cuando comenta sobre esto en Hechos 2, dice que Cristo fue entregado a los judíos por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, viendo esto, vemos que la Biblia es clara. Pero algunos todavía no lo aceptan. Usan un texto en específico para negar que Dios conozca el futuro, y este se encuentra en Génesis 22. El contexto es de que Abraham está por sacrificar o sacrificando a su hijo Isaac sobre el altar. Y en ese momento en el que Abraham alza su mano para matarlo, el ángel de Jehová dice desde el cielo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste a tu único hijo. Entonces algunos agarran este texto y dicen: bueno, es que si Dios no sabía lo que Abraham iba a hacer hasta el momento en el que lo va a hacer, entonces por eso dicen que Dios no sabe el futuro. Pero la realidad es que el versículo no está enseñando esto. Y si prestamos atención al texto, si decimos que Dios no supo lo que Abraham iba a hacer hasta ese momento, hasta el momento en el que alzó el cuchillo, eso querría decir que ni siquiera Dios conoce el presente.
Porque cuando el capítulo está empezando, cuando comienza, Abraham lleva a Isaac y a algunos siervos al monte. Y luego deja a los siervos al pie del monte. Y les dice, vamos a ir a adorar a Jehová y luego vamos a regresar. Pero vemos en Hebreos 11, cuando hablan de esto, nos dan un comentario de que Abraham lo hace así porque él estaba pensando en sacrificar a su hijo, pero que Dios lo iba a resucitar. Entonces, si Dios no sabía lo que Abraham iba a hacer, entonces Dios ni siquiera sabe el presente. Y esto no es lo que está pasando, sino que varias veces en toda la escritura Dios hace preguntas para evocar una respuesta de parte de alguien, ¿ok? No es porque Dios no lo sepa. Por ejemplo, en el huerto del Edén con Adán y Eva, cuando ellos pecan, Dios les hace unas preguntas, les dice, oye, ¿dónde están? ¿Han comido del árbol que yo les dije que no comieran? Obviamente Dios sabía dónde estaban y sabían que habían comido de ese árbol, pero hace la pregunta para extraer una confesión. Entonces Dios sabe el presente, Dios sabe el pasado y Dios sabe el futuro. Y aún más, sobre todo esto, Dios sabe lo que es posible. Existen varios pasajes en la Biblia donde Dios nos explica el qué hubiera pasado debido a una circunstancia diferente. Por ejemplo, en Mateo 11, Jesucristo está condenando a las ciudades donde había predicado y había hecho varios milagros, y luego comenta y dice, si esos milagros hubieran sido en Tiro, en Sidón, en Sodoma o en Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Entonces, Cristo entiende y sabe lo que hubiera pasado debido a una situación diferente. Esto quiere decir que no solo conoce el futuro, sino que también las posibilidades dentro del futuro. Entonces, la pregunta para terminar. Entonces, si está claro la omnisciencia dentro de la Escritura, ¿por qué es que algunos la niegan? ¿Por qué es que algunos dicen en particular que Dios no sabe el futuro? Y la verdad es que existen dos razones. La primera es porque si sabe el futuro y todo porque Él es omnisciente, esto limita la supuesta libertad o el libre albedrío del hombre. Y en segundo, genera el supuesto problema del mal. Entonces, en primer lugar, limita nuestra supuesta noción de libertad. El hombre quiere pensar, siempre se imagina que él puede hacer cualquier cosa. Pero si Dios sabe lo que voy a hacer mañana, pareciera que yo no soy libre y no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, la omnisciencia de Dios significa que el hombre no es totalmente libre. Y sí, esto es cierto. Esto es cierto y esto es bíblico. Dios es el único ser en todo el universo, en toda la creación, que es totalmente libre y puede hacer lo que Él quiera. Nosotros somos seres muy limitados. Y de hecho, antes de Cristo éramos esclavos. Somos esclavos a Satanás y somos esclavos a nuestro pecado. Pero es muy importante recalcar que aunque Dios sea consciente y soberano sobre nuestras decisiones, esto no limita nuestra responsabilidad delante de Él. Somos responsables por las decisiones que tomamos. Y al final de cuentas, como lo hemos visto con varios atributos hasta el momento, cuando estudiamos a la persona de Dios, nos encontramos con muchos misterios o cosas que nunca vamos a poder entender, porque nuestra mente es finita tratando de comprender a un Dios infinito. Pero recordemos que Dios es un ser fundamentalmente inescrutable. Nunca lo vamos a poder entender. Tenemos que creer
esto que no entendemos y adorar a Dios en vez de intentar entenderlo todo, porque nunca vamos a poder entenderlo. Y para terminar, el segundo punto es que la omnisciencia de Dios también genera lo que se le cataloga como el problema del mal, de que Dios sabe el mal que te va a pasar mañana y sí, Él tiene el poder para detenerlo, para pararlo, pero no lo hace. Y esto hace que algunos piensen que Dios es culpable del mal. Y ciertamente es otro misterio que Dios sabe el mal que va a pasar. Y de hecho Él usa el mal para sus cosas, pero sin incurrir en culpabilidad. Entendamos que Dios ha creado un universo en el que cada vez que el hombre comete maldad, el hombre es el único responsable por esa maldad. Y también, cada que un cristiano hace algo bueno, Dios es el único responsable por esa buena obra, porque Él es el que le puso en el corazón del cristiano tanto el hacer como el querer. Él es el que preparó las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Entonces, el atributo de la omnisciencia es claramente enseñada en la Escritura. Y nosotros solo debemos de descansar en ella. Solamente Dios sabe todo. Nunca nada le sorprende ni lo va a agarrar por sorpresa. Cada pensamiento que tenemos, Dios lo sabe. Y esto como humanos a veces nos da un poco de temor, porque Dios sabe mis motivos, Dios sabe mis pensamientos, sabe la intención de mi corazón. Y eso nos da un poco de miedo. Pero esto debería de motivarnos a buscar realmente la transformación de nuestra mente para poder vivir una pureza delante de Él. Pero también debe de darnos paz, debe darnos consuelo. Tan a menudo tenemos temor de lo que va a pasar mañana, y esto no debe de ser así, porque Dios sabe lo que nos va a pasar y Él ha ordenado todo para nuestro bien, y en esto podemos descansar, en esto podemos confiar y en esto debemos gozarnos.